Esta semana Marvel anunció a Ryan Gosling como Ghost Rider. Hollywood presentó una serie que se llama Blade Runner 2099 para enseñarnos cómo será el futuro, utilizando una historia que existe desde hace más de 40 años. Harry Styles se prepara para dar 6 conciertos aquí en la Ciudad de México. De hecho, ya lo vieron corriendo en Chapultepec. Y yo no, carajo. La Casa de los Famosos volvió a encerrar a un grupo de celebridades para que nosotros podamos ignorar nuestros planes y verlos desayunar. Y Snoop Dogg ya puso fecha para su película oficial sobre su propia vida. A simple vista, estas noticias no tienen absolutamente nada que ver. Una tiene superhéroes, otra tiene robots, inteligencia artificial y ciudades distópicas. Otra tiene a miles de personas planeando su outfit para escuchar As It Was. Otra tiene a Galilea Montijo preguntándole a una celebridad por qué nominó a otra celebridad. Y otra tiene a Snoop Dogg produciendo una película sobre Snoop Dogg, lo cual honestamente es muy Snoop Dogg. Pero todas estas noticias parten de la misma idea. Ahora todo tiene que convertirse en un universo. Necesita personajes, necesita códigos, necesita teorías, necesita contenido antes, durante y después. Y necesita una comunidad dispuesta a explicar la historia completa en un hilo de 17 publicaciones y de preferencia necesita mercancía. La cultura pop ya no solo nos entretiene un par de horas, eso también lo vimos un poco la semana pasada, pero vivimos dentro de ella. Quiere nuestra atención, nuestro algoritmo, nuestro dinero y aparentemente también nuestro contrato de arrendamiento. Porque ya no entramos a ver una película, entramos al universo cinematográfico. Ya no vamos a un concierto, vivimos una era y ya no vemos un reality. Seguimos la transmisión, los resúmenes, los memes, las cuentas de fans, las galas, las posgalas y la entrevista de la persona eliminada explicando que todo se sacó de contexto. Así que hoy vamos a hablar de por qué todo quiere convertirse en un mundo del que nunca podamos salir y de por qué nosotros entramos tan felices de pechito, aunque después no entendamos absolutamente nada de la línea temporal de Marvel. Y bueno, bienvenidos un miércoles más de Aquí Entre Netas, su espacio para hablar del chismecito pop. Ya lo saben, soy Mariana y si no, mucho gusto. Hoy vamos a hablar de la obsesión de la cultura pop por construir universos. Y no me refiero solamente a Marvel, porque durante años pensamos que un universo era tener 20 películas conectadas, 6 series, 3 líneas temporales y un personaje que murió, regresó, murió otra vez y ahora es interpretado por otro actor, pero ya no. Un universo también puede ser una gira. Puede ser un reality, puede ser la historia oficial de una celebridad, puede ser cualquier producto cultural que consiga que el público siga hablando de él, incluso cuando no está ocurriendo nada. Y esa parte, o esa última parte, es importantísima, porque antes el entretenimiento tenía un principio y un final. Empezaba una película, terminaba una película y tú regresabas a tu vida. Hoy termina la película y empieza el video explicando el final. Después aparece la entrevista con el elenco, después la teoría sobre una escena que duró 4 segundos, después alguien descubre que una actriz dejó de seguir a otra. Lo que importa es todo el tiempo que permaneces adentro. Y esta semana, justo el fin de semana pasado fue en San Diego el Comic Con, nos enseñó exactamente cómo funciona. Así que nos vamos a ir al bloque número 1, que vamos a hablar de que Marvel no solo anuncia películas nuevas, anuncian nuevos motivos para seguir dentro de su universo. Y como les decía, Marvel Studios regresó a Comic Con lanzando muchas bombas y mucha informacioncita para ahí, para todos los geeks que nos gustan los superhéroes y todos esos temas, con una de esas presentaciones diseñadas específicamente para que el internet pierda la cabeza. Anunció que Ryan Gosling será Ghost Rider, que David Johnson interpretará al hijo adulto de T'Challa en Black Panther 3. Mostró material de Avengers Doomsday y confirmó también que Tenoch Huerta regresará como Namor. Marvel llevó una nueva tanda de personas que tendremos que acomodar mentalmente dentro de una línea temporal que ya parece árbol genealógico de familia real europea. Y empecemos con Ryan Gosling como Ghost Rider, que en términos muy simples, pues es como Ken dejando Barbieland, comprándose una motocicleta y ardiendo en el infierno. Un crecimiento de personaje muy raro. La película será dirigida por Shawn Levy y está prevista para... Falta un montón, ¿verdad? Es hasta 2028. Pero, ¿quién es Shawn Levy? Seguro lo has escuchado su nombre porque dirigió varias películas 2000eras de comedia, como Más barato por docena, La Pantera Rosa, igual dirigió Los Gigantes de Acero, donde sale Hugh Jackman, que boxean los robots, la trilogía de Una noche en el museo, fue director de Deadpool and Wolverine, que fue como esta última de comedia grande en Marvel, y él tiene la combinación perfecta entonces de cómo meter grandes estrellas, humor, acción accesible, emoción familiar y espectáculo para el público masivo.
Y la reacción fue exactamente la que Marvel necesitaba. Porque además Ryan Gosling no es solamente un actor famoso, es una fábrica de conversaciones. Tiene a las personas que lo conocen desde la época de las comedias románticas de The Notebook, a quienes llegaron porque lo vieron todo rudo y intenso en Drive, a quienes lo aman por La La Land, a quienes sobrevivieron el verano de Barbie y muchas otras películas, y a quienes probablemente no saben quién fregados es Ghost Rider, pero ya decidieron que van a verlo porque Ryan Gosling se ve bien hasta cuando su cabeza está hecha completamente de fuego. Y vamos a ver hasta dónde también llega el personaje, porque Ghost Rider es uno de los personajes más oscuros, sobrenaturales y trágicos de Marvel. No es muy fácil, creo que él está en el infierno y no es un personaje de mucha luz. La pregunta es si Sean Levy va a dejarnos ver al Ryan Gosling oscuro o si va a meter como a este toque de comedia que Ryan Gosling hizo muy bien. No sé si han visto esa película, que si no la han visto se la recomiendo, que se llama Nice Guys, que son como dos personas que buscan a una chava, pero está muy divertida, tiene mucha comedia. La acabo de ver hace poco, está un poco underrated, como que no sé por qué no se hizo tan famosa, pero es una peliculona. Bueno, ahí tiene un humor muy chistoso entre acción, pero pues la película de Ghost Rider, pues falta mucho para verla, va a ser hasta 2028, pero la conversación ya empezó. Ya hay diseños, ya hay comparaciones con Nicolas Cage, ya hay personas preocupadas por el tono, como les vengo diciendo, y ya hay gente que diciendo que Marvel se salvó, como también asegurando que Marvel está acabado. Marvel puede anunciar literalmente cualquier cosa y recibirá estas dos respuestas, desde esto salvará el cine o el cine murió. No hay un punto medio. Después está David Johnson como el hijo adulto de T'Challa en Black Panther 3. Johnson viene de proyectos como Industry, Rylane y Alien, la de Alien Romulus. Y ahora se convierte en la cara de una de las franquicias más importantes de Marvel. Aquí el estudio no solamente está eligiendo un nuevo protagonista, está intentando resolver algo un poco complicado, que es cómo continuar una historia profundamente ligada a Chadwick Boseman sin fingir que su ausencia no existe, porque claramente nos va a faltar ese personaje de la Pantera Negra. Y la solución es muy de universo cinematográfico. No reemplazan directamente al personaje, sino que hacen avanzar el tiempo y recuperan al hijo que ya fue presentado dentro de la historia, abren una nueva generación y todo permanece conectado. Nada se acaba completamente porque esa es una de las reglas de estos universos. El final verdadero casi no existe. Un personaje puede morir, pero deja un hijo. Un villano puede desaparecer, pero existe otra versión en otra línea temporal. Un actor puede despedirse del papel, pero después descubrimos que solo se estaba despidiendo de esa versión del papel. Marvel convirtió la continuidad en una especie de seguro de vida narrativo. Y luego está Avengers Doomsday, la película que trae de regreso a Robert Downey Jr., pero ahora como Doctor Doom. Porque aparentemente el universo Marvel también funciona como esas empresas donde te cambian de puesto, pero jamás te dejan salir del grupo de WhatsApp. Robert Downey Jr. fue Iron Man murió, Robert Downey Jr. ganó un Oscar después, y ahora regresa como uno de los villanos más importantes de Marvel. No es un regreso discreto, es Marvel tomando a la persona más asociada con la época más exitosa del estudio, obviamente porque cuando él fue Iron Man fue pues, muy icónico, y colocándola en el centro de la siguiente etapa. Y eso explica mucho de lo que está pasando. Marvel está presentando rostros nuevos como David Johnson, pero también está recuperando a quienes ya demostraron que pueden dominar la conversación y que le van a dar, pues sí, algo para qué ir a ver la película. Ryan Gosling llega con una fama construida fuera del universo. Robert Downey Jr. regresa con toda la historia emocional que haya vivido dentro de él. Y una estrella abre una puerta nueva. La otra nos hace sentir que nunca nos fuimos. Y creo que por eso Marvel sigue siendo tan difícil de abandonar. Aunque estés cansado, aunque digas que ya no vas a ver otra película de ellos, aunque no hayas entendido las últimas 4 series, de pronto anuncian un casting extraño, aparece un tráiler o regresa una persona que amas y piensas, bueno, una más. Solo necesito ver esta más. Pero para entenderla, pues tienes que chutarte otras 5. Y para entender esas 5, a veces tienes que ver a un señor en YouTube con un video de 2 horas y media o de 10 minutos explicándote qué tienes que ver o qué tienes que entender para poder ver la película. Entonces sí, la cultura pop no te obliga a entrar, solo deja suficientes puertas abiertas para que siempre encuentres una nueva. Pero además de eso, Comic Con también nos dejó otra cosa muy curiosa. Mientras Marvel presentó su futuro, casi todo el resto de Hollywood hizo exactamente lo mismo. Intentó imaginar el futuro utilizando historias del pasado.
Y por eso nos vamos a ir con el bloque 2, que es el futuro que todavía imaginamos nos sigue persiguiendo. Y uno de los grandes temas de Comic-Con fue el regreso de la ciencia ficción y el cyberpunk. Se presentó Blade Runner 2099, protagonizada además por Michelle Yeoh, que yo la amo desde que salió como la película de Todo en todas partes al mismo tiempo. Y también va a salir Hunter Schafer, recién salidita de Euphoria. Y pasaron adelantos de varias producciones que prometen llevarnos a otros mundos, al futuro, a ciudades oscuras, a realidades completamente digitalizadas, a lugares donde la tecnología ya transformó nuestra manera de trabajar, relacionarnos y hasta preguntarnos qué significa ser humanos. Y esto a mí no me suena a ficción, es básicamente el presente, pero pues aquí lo van a presentar con más lluvia, más neón, mejores abrigos y un universo así como muy oscuro. Lo que a mí me parece muy interesante de Blade Runner no es solamente que continúa una historia conocida, es que nos permite regresar a un futuro que alguien imaginó hace décadas y preguntamos como qué cosa entendieron perfectamente, en cuáles se equivocaron y qué nuevas preocupaciones podemos meter ahora dentro de ese mismo mundo. Porque Blade Runner nació de una novela publicada en 1968 y se convirtió en una película en 1982. Es decir, la visión de ese futuro se construyó mucho antes de los smartphones, las redes sociales, ChatGPT, los algoritmos y esa experiencia tan humana de hablar con un robot para cancelar una suscripción que jamás recuerdas haber contratado. Y aún así, muchas de sus preguntas se sienten más actuales que nunca. ¿Qué diferencia a una persona de una máquina? ¿Los recuerdos nos pertenecen si alguien más los diseñó? ¿Puede una inteligencia artificial sentir? ¿Y qué pasa cuando la tecnología avanza mucho más rápido que nuestra capacidad emocional para entenderla? Porque ese es el secreto de la buena ciencia ficción. En realidad, casi nunca habla del futuro, sino que habla del presente, pero lo empuja lo suficientemente lejos para que podamos verlo desde otra perspectiva. Usa androides para hablar de identidad, ciudades gigantes para hablar de soledad, inteligencia artificial para hablar de conciencia y lluvias interminables para recordarnos que pues aparentemente nadie revisó bien el pronóstico del clima o que estamos contaminando el mundo, pero pues por eso volver al universo de Blade Runner se siente como regresar a un laboratorio. El escenario es parecido, pero pues las preguntas han cambiado. En los 80s pensar en una máquina que pareciera un humano, pues era ciencia ficción. Ahora convivimos diariamente con tecnología que escribe, responde, recomienda, observa nuestros hábitos y sabe qué queremos comprar unos zapatos antes de que nosotros mismos aceptemos que los queremos comprar. La distancia entre nuestro mundo y el de Blade Runner se hizo muchísimo más corta. Y eso vuelve muy interesante una serie ubicada en 2099, porque ya no estamos observando ese futuro desde tan lejos. Estamos empezando a reconocer algunos pedacitos. Michelle Yeoh también, aquí me encanta que la hayan puesto como actriz porque es una elección perfecta para este universo. Es una actriz que puede sentirse elegante, imponente y profundamente humana al mismo tiempo. Y después de todo, en todas partes al mismo tiempo, ya sabemos que puede cargar con historias donde la realidad se rompe, las identidades se multiplican y tienes que entender sentimientos muy profundos mientras suceden aproximadamente 17 cosas visuales al mismo tiempo. Y Hunter Schafer trae algo completamente distinto, ¿no? Moda, fragilidad, una imagen futurista y esa sensación de estar interpretando a alguien que todavía está descubriendo quién es mientras todo a su alrededor intenta definirla. Visualmente yo creo que las dos encajan perfectamente dentro de un mundo sofisticado, extraño, digital y un poquito triste. Porque esa otra cosa que hizo Blade Runner, ¿no? No solamente imaginó cómo podía funcionar el futuro, imaginó cómo podía sentirse. Con esto que les digo, lluvia, neón, edificios enormes, pantallas por todas partes, personas muy atractivas cuestionándose si son humanas y una ciudad donde claramente nadie conoce una lámpara de luz cálida. Antes de conocer la trama de Blade Runner 2099, ya podemos imaginar un poco su temperatura, sus sonidos, sus colores y hasta el estado emocional de sus personajes. Ese universo tiene una identidad tan fuerte que no necesita que te expliquen todo para empezar a sentir algo. Y creo que esa es la verdadera fuerza de los mundos que permanecen durante décadas. No sobreviven solamente porque tienen fans, sobreviven porque pueden recibir preguntas nuevas, sin perder su esencia. La tecnología cambió, nuestra relación con ella cambió, nuestros miedos cambiaron y ahora podemos regresar al mismo futuro imaginando para descubrir que de alguna manera también cambió con nosotros.
Porque un buen universo no es solamente un lugar al que vuelves, es un lugar que te permite mirar tu propia realidad y de otra forma, y eso no ocurre únicamente en el cine, también pasa con los artistas que construyen una estética tan reconocible que durante unas horas una ciudad entera pueda sentirse dentro de su mundo. Un universo no siempre tiene que ser una ciudad futurista, llena de androides. A veces puede ser una ciudad completamente real que durante unos días empieza a girar todo su alrededor a una sola persona. Y eso es justamente lo que está a punto de pasar con Harry Styles en la Ciudad de México. Así que vamos con el bloque número 3, que es que no solo Harry Styles va a llegar a cantar a la Ciudad de México, se va a instalar. Y sí, Harry Styles comienza este viernes, 31 de julio, una serie de 6 conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Tiene fechas del 31 de julio, el 1, el 4, el 7, 8 y 10 de agosto. Son 6 estadios llenos en una misma ciudad. O sea, eso ya no es una parada de una gira, eso ya es una residencia casi, casi. Y Harry va a empezar a recibir correspondencia casi aquí. Ya va a preguntar cuánto cuesta la renta en la Roma Norte. Durante casi 2 semanas la ciudad va a estar llena de personas viajando desde otros estados, buscando boletos, preparando outfits y tratando de adivinar si su fecha tendrá una canción diferente y pues qué nuevas sorpresas nos puede traer cada concierto. Cuando pensamos en una residencia musical, normalmente pensamos en Las Vegas, ¿no? Un artista se instala durante varias semanas en el mismo recinto y el público viaja para verlo. Pero cada vez más la Ciudad de México está empezando a funcionar de una manera parecida. Sino porque hay artistas capaces, de dar varias fechas consecutivas en estadios gigantes y seguir encontrando público. Eso dice muchísimo también del tamaño que tiene México dentro de la industria musical. Durante mucho tiempo, Latinoamérica era tratada como una extensión opcional de las giras. Primero ponían en Estados Unidos, después ponían en Europa, y si todavía había energía, presupuesto y disponibilidad, tal vez algunas fechas en estas partes del mundo. Ahora, una estrella como Harry Styles puede dedicar 6 noches a una sola ciudad. No estamos hablando de 6 conciertos repartidos por todo el país. Son 6 conciertos en el mismo estadio. Y eso convierte a la Ciudad de México en algo más que un destino dentro de la gira. La convierte en uno de sus centros. Lo interesante es que cada una de esas noches será técnicamente el mismo concierto. Mismo artista, mismo estadio, misma gira, probablemente una estructura muy parecida. Pero no se va a sentir como el mismo evento. Porque cada noche tendrá otro público, otra energía, otro momento, otra canción que se convierte en la favorita, otra persona asegurando que su fecha fue definitivamente la mejor de todas. Esto también forma parte de una residencia. No se trata solamente de repetir un espectáculo, se trata de permitir que el espectáculo acumule historia dentro de una ciudad. Después de la primera fecha ya existirán anécdotas. Después de la segunda van a empezar a ver comparaciones, que si estuvo mejor, que si tal. Y después de la tercera ya empiezan las tradiciones. Y para la sexta probablemente vamos a hablar de Harry Styles como si llevara viviendo en la colonia Roma desde marzo. Pero más allá del chiste, me parece muy interesante cómo un concierto puede modificar temporalmente la personalidad de una ciudad. Durante esos días van a llegar personas de otros estados y otros países. Los hoteles, restaurantes, aeropuertos y transportes también se convierten en parte de la experiencia. Habrá gente que no consiguió boleto, pero sabe perfectamente que Harry Styles está aquí. Ya lo vi, que estuvo comiendo taquitos al lado de una chava, que se les digo que se fue a correr en Chapultepec. O sea, hay personas que están esperando encontrárselo. Hay personas que no escuchan su música, pero van a quedar atrapadas en el tráfico del Estadio GNP y van a participar involuntariamente en la gira, porque esa también es una forma de pertenecer a un evento cultural. No fuiste al concierto, pero tardaste 2 horas en llegar a tu casa por culpa de él. La cultura pop también se mide en cierres viales y creo que eso conecta muy bien con la idea de los universos. Un universo verdaderamente poderoso no se queda encerrado dentro de una pantalla o un escenario. Se expande hacia el espacio real. Cambia cómo se mueve una ciudad, dónde se reúne la gente, qué se escucha, de qué se habla. Durante unas horas, miles de personas están mirando exactamente hacia el mismo lugar. Y eso es cada vez más raro porque vivimos consumiendo cosas completamente distintas. Cada persona tiene su propio algoritmo, sus propias series, sus propios artistas y su propia versión de lo que está pasando. Pero un concierto de esta escala todavía consigue producir una experiencia colectiva. No todos ven el escenario desde el mismo ángulo, no todos viven la misma noche, pero durante 2 horas comparten el mismo espacio, las mismas canciones y la misma emoción. Y esa parte no se puede replicar completamente en TikTok. Puedes ver todos los videos al día siguiente, puedes conocer
el setlist, puedes saber qué dijo Harry, pero de estar dentro de un estadio con decenas de miles de personas cantando lo mismo, sigue siendo otra cosa. No es solamente contenido, es presencia. Y quizá por eso los conciertos se han vuelto tan grandes y tan importantes en este momento. Mientras casi todo lo demás se vuelve más individual, más pequeño y más personalizado, un estadio sigue siendo un lugar donde miles de personas aceptan vivir la misma historia al mismo tiempo. Por eso 6 fechas en la Ciudad de México no son solamente una buena venta de boletos, son una demostración del poder cultural. De Harry Styles, obviamente, pero como les decía, también de la Ciudad de México como una de las capitales musicales más importantes del mundo. Harry trae su espectáculo, pero necesita una ciudad suficientemente grande, intensa y obsesiva para sostenerlo durante 6 noches. Y la CDMX, claro que dijo, sí, aquí caben 6 y probablemente también podría caber una 7ª, porque un universo no siempre se construye inventando otro planeta. A veces basta con ocupar una ciudad durante 2 semanas y hacer que por un momento todo parezca estar ocurriendo alrededor de ti. Y si Harry Styles convierte una ciudad completa en escenario, la Casa de los Famosos hace exactamente lo contrario. Encierra todo su universo dentro de una casa y aún así consigue que termine ocupando todo el país. Así que nos vamos a ir al bloque número 4, la Casa de los Famosos. Y eso es cuando una casa se convierte en todo el mundo. Harry Styles necesita un estadio completo, ¿no? Para construir su universo. Y la Casa de los Famosos necesita una cocina, varias camas y 18 personas que juran que vienen a mostrarse tal cual son, lo cual siempre es una frase peligrosa, porque nadie entra a un reality diciendo como vengo a cuidar muchísimo cada palabra, evitar todo tipo de conflicto, aunque quizá eso sería un poco más honesto, pero pues no siempre es así. Bueno, este domingo 26 de julio comenzó la 4ª temporada de La Casa de los Famosos México. Esta vez entraron 18 habitantes, la cifra más alta en la historia de la edición mexicana, repartidos en 3 habitaciones. Y me parece fascinante cómo en cuestión de horas ese espacio deja de funcionar como una casa y empieza a funcionar como un mundo completo. Afuera pueden estar pasando, no sé, elecciones, conciertos, partidos, fenómenos naturales, avances científicos, el colapso definitivo de la civilización. Quién sabe qué puede estar pasando afuera, pero adentro lo verdaderamente importante es quién durmió en qué cuarto, quién cocinó, quién no lavó, quién dijo que no quería hacer equipos mientras formaban un equipo, quién hizo una cara durante una conversación que naturalmente ahora necesita ser analizada desde 4 ángulos distintos. Y la casa toma cosas completamente cotidianas y les da una importancia desproporcionada. Como compartir una comida se convierte en una estrategia. Elegir la cama también se convierte en una declaración política. Sentarte con una persona durante mucho tiempo puede significar que ya perteneces a su bando. Y una naranja desaparecida puede tener más consecuencias que un escándalo corporativo. Eso ocurre porque dentro de la casa no existe nada más. No hay trabajo, no hay teléfono, no hay pendientes. No puedes salir a caminar para despejarte. No puedes escribirle a tu mejor amiga de que, oye, ¿tú cómo viste lo que me dijo este güey que me lastimó? O sea, no, estás encerrado con la persona que te lo dijo y probablemente duerme a 2 metros de ti. La casa reduce tanto la realidad que cualquier cosa empieza a crecer. Una incomodidad pequeña se convierte en un conflicto, una amistad rápida se puede volver una alianza o una conversación personal puede cambiar la manera en la que todos te perciben. Y hasta una persona que conociste hace 4 días empieza a decir que te quiere como si hubieran sobrevivido juntas una guerra, cuando en realidad solamente compartieron la despensa, o se compartieron papitas, palomitas. Eso es lo que convierte el formato en un universo. No solamente tiene participantes, tiene reglas, rituales, castigos, competencias, líderes, expulsiones. Tiene hasta una especie de economía interna donde la comida, el espacio y la información adquiere pues, un valor gigante. En el mundo exterior puedes decidir alejarte de alguien. Dentro de la casa tienes que seguir viéndolo desayunar. Y no hay prueba más dura para cualquier relación humana que escuchar a una persona masticar después de haber discutido con ella. Y eso pasa en todos los universos bien construidos. Aprenden sus reglas casi sin darse cuenta. Entiendes que está en juego. Sabes qué comportamientos tienen consecuencias. Y empiezas a reconocer a los personajes no solamente por lo que hacen, sino por el papel que ocupan dentro de la historia. La persona conciliadora, la villana, la que dice que no vino a enamorarse, pero definitivamente sí vino a enamorarse. La que parece tranquila y en la semana 3 va a perder la cabeza por un plato mal lavado, la que entra con una imagen pública muy clara y descubra que vivir 24 horas frente a una cámara es otra cosa. Porque ahí está una de las partes más interesantes del formato.
todas estas personas entran siendo conocidas por algo, ¿no? Un personaje, una carrera, una imagen, una personalidad construida durante años. Pero la casa intenta arrancarles ese contexto. Ya no importa tanto qué novela hicieron antes, cuántos seguidores tienen o cuál haya sido su mayor éxito. Dentro del programa, todos tienen que empezar otra vez de nuevo. Y la fama, pues sí, te pudo conseguir la entrada, pero no necesariamente te ayuda a sobrevivir. Puedes ser una figura enorme afuera y convertirte adentro en la persona que nunca compra papel de baño. Y eso nivela de una manera muy extraña a los participantes. Todos terminan dependiendo de las mismas cosas: dormir, comer, sentirse incluidos, encontrar a alguien en quien confiar y no quedar nominados en el domingo. La casa parece un universo artificial lleno de cámaras y reglas. Pero ¿sabes por qué funciona? Porque activa emociones bastante reales, activa la necesidad que tenemos los seres humanos de pertenecer y el miedo tan fuerte que tenemos a ser rechazados. La paranoia de sentir que están hablando de ti, la satisfacción de estar dentro del grupo correcto, el que sientes que es el culo, el buena onda, y esa experiencia universal de entrar a una habitación y sentir inmediatamente que algo pasó antes de que llegaras. Y por eso nos atrapa, no porque soñemos con vivir encerrados con 17 personas. Yo personalmente, después de 2 días, yo estaría preguntándome si puedo autonominarme de ya salirme el domingo. Nos atrapa porque toma la dinámica que vivimos todos los días y las vuelve imposibles de ignorar. Las amistades del trabajo, los grupos dentro de los grupos, las personas que dicen que no les gustan los problemas, pero siempre está presente cuando ocurren y siempre tiene algo que decir cuando pasa algún chismecito. El chat paralelo, que está como sacaron a alguien para hablar. La sensación de que hay información que todos conocen menos tú. La Casa de los Famosos no inventó estas conductas, solamente las encerró, les puso un micrófono y eliminó la posibilidad de irte temprano. Y ahí está la diferencia con los otros universos del capítulo. Blade Runner expande nuestro presente hacia el futuro. Harry Styles transforma temporalmente una ciudad completa. La Casa de los Famosos hace lo contrario. Reduce el mundo hasta que en una habitación genere una alianza y una nominación que podría ser como lo único que existe. Y durante unas semanas consigue que para millones de personas también lo sean. Un universo no necesita ser infinito. A veces solamente necesita tener reglas lo suficientemente claras para que una vez adentro, todo lo demás deje de importar. Y vámonos al quinto bloque, que vamos a hablar sobre Snoop Dogg, cuando una persona se convierte en todo un universo. Y hasta ahora hablamos de mundos construidos por películas, conciertos y realities, pero hay celebridades que después de varias décadas terminan convirtiéndose en un universo por sí mismas. Y creo que uno de los mejores ejemplos es Snoop Dogg. Universal anunció que Snoop, la película sobre su vida, llegará a los cines el 6 de agosto de 2027. Jonathan Davis, a quien conocemos por Outer Banks, será el encargado de interpretarlo. La dirigirá Craig Brewer y el propio Snoop Dogg participará como productor a través de Death Row Pictures. También se utilizará música de su catálogo, ¿no? O sea, Snoop Dogg protagoniza la historia, pone la música, produce la película y pues obviamente gracias a eso pues va a ayudar a decidir cómo será contada. Él va a controlar un poquito la narrativa. O sea, no solamente es un biopic, es una visita guiada dentro de su universo y su mente impartido por la misma autoridad mundial en Snoop Dogg, el mismo Snoop Dogg. Y sí, obviamente empezó como una de las figuras más importantes del rap de los 90, pero su personaje público se volvió muchísimo más grande que su música. Hoy puede aparecer en una transmisión deportiva, en un programa de cocina con Martha Stewart, en los Juegos Olímpicos, en una película, en un comercial, o simplemente llegar a algún evento y provocar que todos llegamos como, claro, tiene sentido que él esté ahí, aunque nadie puede explicar exactamente por qué. Y eso no ocurre con cualquier celebridad. Para convertirte en un universo necesitas algo más que una carrera larga. Necesitas una identidad que pueda moverse por espacios completamente distintos sin dejar de sentirse reconocible. Snoop puede estar rodeando de raperos, atletas, chefs, actores o señoras que jamás han escuchado un álbum completo de hip hop y sigue siendo perfectamente el mismo. Su voz, la forma de hablar, el humor, la imagen, la mota, la tranquilidad de alguien que parece saber algo de lo que todos no entendemos. Y todo forma parte de un personaje que ha ido construyendo durante muchas décadas.
Pero también es curioso pensar cómo cuentas una vida así en 2 horas, porque la vida real no viene perfectamente ordenada, no tiene un momento exacto donde empieza a sonar la canción inspiradora y entendemos que el protagonista finalmente encontró su propósito. Una película tiene que elegir qué momentos importan, qué partes de una persona explican en quién terminó convirtiéndose, qué etapa representa la caída, cuál es el aprendizaje y qué versión de Snoop Dogg conocerá una generación que quizá no estaba viva cuando salió Doggy Style. Eso es lo interesante de una biopic. No solamente recupera una historia, la traduce, la convierte en una narrativa que puede entender a alguien que llegó 30 años después. Hay personas que conocen a Snoop Dogg por el rap, otras por sus colaboraciones, y probablemente hay jóvenes que lo conocen principalmente como el amigo más inesperado de Martha Stewart. Ahora todas estas versiones tendrán que convivir dentro de la misma película porque ya no solamente es un músico con una historia interesante, es una figura cultural que atravesó géneros, generaciones, formatos, hasta convertirse en algo mucho más difícil que definir. Y quizás esa sea la prueba definitiva de que una persona se volvió un universo, cuando ya no necesitas explicar de dónde la conoces, simplemente la conoces y ya. Y pues sí, como les digo, los mundos que inventamos para entender el nuestro. De eso hemos estado hablando. Entonces, esta semana Marvel volvió a Comic Con con personajes nuevos y nombres enormes. Blade Runner 2099 nos invitó a regresar a un futuro imaginado hace décadas, pero ahora con preguntas que se sienten muchísimo más cercanas. Harry Styles está a punto de convertir la Ciudad de México en el centro de su gira durante 6 noches. La Casa de los Famosos tomó a 18 personas, las encerró dentro de un espacio pequeño y construyó una realidad donde una cama, una alianza o un plato sin lavar pueden cambiarlo todo. Y Snoop Dogg se prepara para convertir varias décadas de vida, música y cultura popular en una película. Son universos completamente distintos. Uno imagina cómo podríamos vivir en el futuro, otro transforma una ciudad real durante unos días, otro reduce todo el mundo a una casa y otro cabe dentro de solo una persona. Pero todos funcionan por una simple razón. Tienen una identidad tan clara que en cuanto entramos entendemos cómo se siente estar ahí. Sabemos que Blade Runner será oscuro, húmedo, tecnológico y existencial. Que un concierto de Harry Styles será enorme, sentimental y lleno de personas convencidas de que él miró directamente hacia su sección. Que en la Casa de los Famosos cualquier conversación puede convertirse en una guerra civil antes de la cena. Y que Snoop Dogg puede aparecer prácticamente en cualquier contexto sin dejar de parecer el mismo. Un buen universo no necesita explicarnos cada detalle, nos da reglas, emociones, símbolos y personajes suficientes para que nosotros completemos lo demás. Y creo que por eso nos gustan tanto, porque la vida rara vez tiene una estética coherente. No tiene una banda sonora perfectamente colocada, no sabemos quién es el protagonista, quién está en su era de villano, ni qué conversación va a convertirse después en un momento importante. La mayoría del tiempo solamente estamos improvisando. En cambio, entrar a un universo nos da una sensación temporal de orden, nos permite reconocer las reglas, saber qué importa, entender qué papel ocupa cada persona y sentir que estamos dentro de una historia con cierta dirección. Aunque sea una historia sobre androides, sobre un estadio lleno, sobre 18 famosos peleando por la comida o sobre un rapero que terminó cocinando galletas con Martha Stewart. Pero los universos más interesantes no funcionan porque nos hacen olvidar completamente la realidad. Funcionan porque nos permiten regresar a ella viendo algo diferente. Blade Runner utiliza máquinas para preguntarnos qué significa ser humanos. Un concierto nos recuerda lo extraño y poderoso que es compartir una emoción con miles de personas. La Casa de los Famosos exagera dinámicas sociales que todos hemos vivido. Y la vida de Snoop Dogg demuestra que una identidad puede cambiar muchísimo sin perder aquello que la vuelve reconocible. Quizá por eso seguimos entrando, no solamente para escapar, también para entendernos, para ponerle imágenes a nuestros miedos, música a nuestras emociones, personajes a nuestras dinámicas y una estructura de 2 horas a historias que en la vida real tardan décadas en tener sentido. Así que cuéntenme, ¿en qué universo de la cultura pop se sienten inmediatamente en casa? ¿En uno futurista, en el mundo de algún artista, en un reality o en la carrera de una celebridad que lleva siguiendo desde hace tantos años que ya se sienten que es parte de su propia historia? Déjenme sus comentarios y sus respuestas. Y suscríbanse, déjenme estrellitas y reseña para que Qué Neta siga llegando a más personas. Y ya saben, nos escuchamos en la próxima. Y recuerden que a veces estamos inventando otros mundos, no para salir del nuestro, sino para aprender a mirarlo mejor. Ya saben, estamos en Instagram, YouTube, Spotify,
TikTok, a que entrenetas con Mariana. Les mando un beso y un abrazo, que tengan un hermoso ombligo de semana, ya casi es viernes y se cuidan. No coman lechuga, porque está con toda la diarrea explosiva. Bye.